Pero bueno, esto, Centro Omnium, es un programa de la Fundación de Servicios Familiares de la Comunidad Valenciana. Esto es una entidad sin ánimo de lucro que está en el registro de centros sanitarios, ¿no? Inscrito. Somos un equipo, intentamos ser un equipo multidisciplinar con profesionales tanto de psicología como de trabajo social, enfermería y medicina, pues formados en el abordaje de la enfermedad crónica avanzada de los pacientes paliativos. Contamos también con un equipo de voluntariado que también tiene formación, intentamos que tengan formación específica. Y un poco estos son nuestros objetivos. Prestar atención no solo médica y psicológica, sino también ayuda a nivel social y de voluntariado a pacientes crónicos o cuidados paliativos, esta atención social y acompañamiento, como os he comentado. Y otro de los puntos muy importantes para nosotros es promover, difundir, dar visibilidad a los cuidados paliativos, porque esto es algo que todavía hoy en día sigue dando mucho miedo, ¿no? Cuando hablamos de cuidados paliativos, cuando yo entro en la habitación del hospital no puedo decir que soy de cuidados paliativos porque el enfermo se pone una cara rara y enseguida me dice, mire, creo que es el paciente de al lado el que tiene que ver, ¿no? Entonces, pero realmente lo que a mí me gusta es contar historias. Y entonces hemos traído dos profesionales que ya veréis que son bellísimas personas, pero aparte profesionales excelentes, que van a hablar de temas un poco más profundos que yo, y yo he venido a contar historias. Porque, y voy a empezar con esto, esta es una película, no sé si ustedes la recuerdan, de Steven Spielberg, hace 50 años se van a cumplir ahora mismo, ¿no? Y yo recuerdo haber visto esta película con 8 o 9 años, y claro, yo desde entonces pues quería ver extraterrestres y un poco... llevo 50 años después, no he visto los extraterrestres, algunos dicen que existen y los han encontrado, y bueno, luego algo parecido me ha pasado con paliativos, ¿no? Los paliativos existen, cuando uno va, sí, hablan de paliativos, muchos paliativos, están de moda los paliativos, y cuando uno busca los equipos de paliativos, ¿de verdad existen estos equipos? ¿Dónde están? Lo que estudiamos en los libros realmente se cumple. La atención psicológica, espiritual, todo esto se hace, pues parece que no. Entonces, bueno, he titulado un poco esta charla así, Encuentros paliativos en la tercera planta, porque la tercera planta es la planta de paliativos de nuestro hospital, del Hospital de San Vicente, donde hay muchos compañeros aquí que también participan, ¿no? Y sobre todo quiero daros también las gracias por venir. Seguramente diga cosas que a lo mejor puede que no os gusten, pero bueno, luego podéis echármelas en cara sin ningún problema. ¿Qué son los cuidados paliativos? Claro, cuando uno habla de cuidados paliativos hace poco, para unos reumatólogos, ¿qué son los cuidados paliativos? Y nadie sabe bien eso qué es. Y no me voy a centrar en declaraciones largas ni en definiciones largas. Solo quiero remarcar: para todas las edades, con sufrimiento severo relacionado con la salud. Esto incluye también a los niños. No nos olvidemos que también hay niños que sufren, con enfermedades raras, con enfermedades oncológicas, ¿vale? Mejorar la calidad de vida. Problemas físicos, sufrimiento psicológico, sufrimiento espiritual, necesidades sociales. Y ayer, en una charla en un curso que estábamos dando de acompañamiento, decían los compañeros, espiritual, ¿eso qué es? Espiritual 0,0 es lo que hacemos. O sea, nadie sabe bien qué es esto, ¿no? Hoy creo que aprenderemos un poco también sobre esto. Y el sufrimiento psicológico, que también está tan de moda, ¿y dónde están los psicólogos en las unidades, no? Bueno, pues esto es la teoría, y como veremos, se pueden conseguir cosas. Y otro punto importante, no pretenden acelerar ni posponer la muerte. Esto es un prejuicio que tienen muchos pacientes y familiares cuando hablamos de cuidados paliativos. Y luego ya me voy a centrar un poco en esto. ¿Qué supone trabajar para los profesionales? Bueno, para mí, ¿qué supone trabajar en cuidados paliativos? Bueno, pues supone una serie de cosas, una atención terapéutica completa, un modelo biopsicosocial, la unidad enfermo-familia, todas estas cosas que parece que son muy teóricas, que realmente sí que las cumplimos, control de síntomas, apoyo emocional, comunicación, trabajo en equipo.
y ética clínica. Y estas son cosas que los médicos tenemos poca formación, porque en la carrera realmente no se nos forma en esto, ¿vale? Pero son puntos muy importantes más allá del conocimiento científico de los fármacos, de las enfermedades, de los tratamientos, ¿no? Y voy a comenzar con esto. Esto fue una pregunta que de pronto, el último día de rotación de un compañero, de un residente, en este caso era de oncología, el último día de estar ahí un mes en la planta conmigo, va y me lanza de pronto, sin yo esperármelo, porque siempre me pillan por sorpresa, esta pregunta. Uf, mira que lo he pasado mal en la planta, este mes. Qué duro es esto. ¿Qué debo hacer para acostumbrarme? Y entonces me pilló ahí, ¿qué debo hacer para acostumbrarme? O sea, acostumbrarme a que la gente se muere, a que tiene sufrimiento, ¿no? Y bueno, me puse a pensar ahí un poquito y me vino otra película por ahí en la que un matavampiros decía, bueno, con un poco de suerte no llegas nunca, no te acostumbras nunca, porque no nos podemos acostumbrar. Si nos acostumbramos perdemos la esencia, la humanidad, perdemos la compasión, ¿no? Ya no vemos a los pacientes como personas, sino como muebles, no lo sé, ¿vale? Pero ¿cómo hacemos esto? Porque claro, con suerte no te acostumbras, pero nos duele cuando alguien se nos va muchas veces, ¿no? El trabajo en paliativos no es fácil. Y la única forma que yo he encontrado de superar un poco eso y no acostumbrarte nunca es trabajando en equipo. Esto es uno de los primeros equipos de 2011, ahí lo pone, es del Hospital de San Vicente, incluye pacientes, incluye muchos voluntarios, ningún médico, ningún psicólogo, todos los que hay ahí son voluntarios, ¿vale? De ahí la importancia del voluntariado en una planta como la nuestra, Ricardo y Antonio. Con esto quiero decir, el trabajo en equipo es fundamental. Hay muchos factores que influyen en el enfermo, no solo en el enfermo, sino en la familia también. Y la familia es una parte de nuestro tratamiento. Todas estas cosas y más que no he puesto, ¿vale? Y todos intervenimos. O sea, los voluntarios ayudando en las tareas no sanitarias, los auxiliares cuidando y haciendo... hay un compañero nuestro que decía, de nada sirve el mejor tratamiento médico y el mejor psicólogo si el enfermo tiene la cama arrugada y llena de migas de pan, ¿vale? Hasta ese punto es importante. Los auxiliares, los enfermeros, los médicos con su conocimiento de control de síntomas, los voluntarios, el trabajador social ayudando en la familia a aquellas tareas que son necesarias, el psicólogo atendiendo no solo al enfermo sino también a la familia, y todos una cosa en común: comprensión, empatía, disponibilidad y mucha compasión. Y esto todos en el equipo puedo asegurar que lo cumplen. Y bueno, quería acabar un poco con estas palabras de Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross es muy conocida y tiene frases para todo. Todas las teorías, toda la ciencia del mundo no pueden ayudar a nadie tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro. Y esto lo comprobamos todos los días. Ya os he comentado, son dos grandes personas y por supuesto además grandes profesionales. ¿Vale? María José, que es la compañera que va a hablar en primer lugar, ella es doctora en psicología por la Universidad Miguel Hernández de Elche, colaboró en la creación de la primera unidad de cuidados paliativos en la Comunidad Valenciana, que es la unidad del Hospital General de Alicante, donde estuvo trabajando con nosotros 5 años y elaboró una tesis en cuidados paliativos sobre el estado emocional de pacientes y familiares. Es docente de la Universidad Miguel Hernández y actualmente trabaja en la unidad de asma grave del Hospital General de Alicante. Es muy reconocida en el tema, en lo que está trabajando, de verdad, a nivel no solo de Alicante, sino también nacional. Y bueno, como comentaba, una gran persona, profesional, que hoy tenemos la suerte de contar. Y queríamos un poco empezar, que nos contaras cómo está el tema, el apoyo psicológico, el tema psicológico en nuestra comunidad, en lo que tú conoces. Sin olvidar que estas situaciones tienen esa parte de belleza, de sabiduría, de amor, de bondad, de compasión y a la vez de mucho sufrimiento por la pérdida, por el dolor, ¿no?
por la incertidumbre, por la tristeza que todo esto acompaña. Y a mí me gustaría empezar preguntándonos, cada uno de verdad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado cómo queremos morirnos? Si pudiéramos elegir, ¿cómo nos gustaría morirnos? Y otra pregunta que va acompañada de esta, y quizá es más importante todavía, ¿cuántos de nosotros hemos hablado abiertamente de cómo nos queremos morir con nuestros seres queridos? Porque la muerte nos va a llegar a todos, es la única certeza que tenemos, pero nos pilla por sorpresa, no sé vuestra experiencia, a todos nos pilla como de repente, cuando es algo que lo sabemos, ¿no? Y cómo nos cuesta hablar de la muerte en vida. ¿Y qué cosas me parecen importantes? Pues si es tan esencial, digo yo, y todos estamos deseando, ¿no?, morir en paz, ¿en qué consiste morir en paz? Pues lo que hice la investigación es que para cada persona es diferente y es algo que puede ser que vaya cambiando a lo largo de nuestra vida. Igual ahora, y me da mucha alegría que haya gente joven, también gente más mayor, ¿no? Por supuesto, pero que ya desde, no cuando no lo vemos tan cerca, igual la idea que tengo ahora, que la puedo ver muy lejana cuando la muerte la tenemos aquí, la nuestra y la de nuestros seres queridos, igual va cambiando esto con el tiempo. Y yo, de los aspectos psicológicos, Manolo, me parece esencial por lo que veo que hace mucho sufrir, y es que la persona que está muriendo es la protagonista. Y no sé qué opináis, luego cuando hablemos, para mí la experiencia cuando he acompañado, y es parte de la intervención paciente-familia, es que ni nos dejan morirnos como queremos. Ahí está la familia, entenderme, dentro de las posibilidades, pero a veces, o sea, qué muros también, ¿no? O de qué manera la familia decide por el paciente o la paciente. Ya comentamos, ¿no?, lo bonito que es no mirar nunca al paciente, a la paciente o a la persona que está en esa situación con lástima o pena, ¿no? Ver el ser humano que hay detrás con todas sus capacidades que las sigue teniendo. Entonces, para que la persona, cuando estemos falleciendo, seamos los protagonistas de nuestro propio proceso, porque no podemos olvidar que la muerte no es un evento médico, es un evento del ciclo vital, es algo fundamental, y a veces lo hemos medicalizado de tal manera, ¿no?, y lo hemos también pues tapado con otros tratamientos o con otros sistemas, y es algo, como nos va a hablar ahora Susi, trascendental. Entonces, qué importante la planificación anticipada de cuidados. Manolo la ha sacado ahí, poder hablar. Y también para el debate luego, ¿creéis que se habla abiertamente? ¿No? ¿Qué es lo que se establece generalmente? Esos muros del silencio. Muros del silencio para que el paciente no sepa lo que tiene, cuando la experiencia es que todos sabremos que nos estamos muriendo. Imaginaos lo que supone que nos lo estén negando, lo que eso supone de soledad, de no poder compartir, pero además el sufrimiento por parte de la familia, que es lo que ves, de contenerse y no poder decir miles de cosas, como dice Julio Gómez. Creo que ya llevo tiempo, ¿no? Él dice, ¿no? Qué importante es decir te quiero, pedir perdón, perdonar, ¿no?, decir adiós, todo lo que queramos decir. Y si vamos tapando esa situación, que es lo que en general solemos ver, y ese trabajo nuestro es como
y de los voluntarios y de todos los profesionales es cómo poder abrir ese diálogo abierto. O sea, ahí siempre los pacientes o las personas que nos lanzan perlas. Yo recuerdo una vez, y así quitamos, me acuerdo un señor que en la unidad de paliativos que su hijo nos dijo, no, si él sabe que se muere, dijo, de aquí va a salir con los pies por delante, ¿no? O sea, cada uno lo dice como puede, y más si no te dejan. Entonces, fijaros, ¿no? Ahí hay mucho sufrimiento y dolor, pero a la vez cuánto amor, cuánto sentido, cuánto, ¿no? O sea, cuánto legado, qué importante. ¿Y qué nos pasa? Que no nos sabemos regular y que con las emociones difíciles y dolorosas nos llevamos muy mal, ¿o no? Nos gusta estar tristes, enfadados, tener miedo, pero es que no va a pasar. Entonces, ese es nuestro trabajo, poder ayudar a regularnos. Pero como estamos en una sociedad, como os decía, muy materialista, muy superficial, nos hemos olvidado de la esencia de aquello que en el fondo cada uno de nosotros somos. Pero la vida nos sitúa en situaciones de crisis, como dice Karl Jasper, situaciones límite. Y en las situaciones límite donde nos rompemos, esas capas superficiales que tenemos de cebolla se van viniendo abajo. Y si en ningún momento de tu vida te has preguntado por el sentido de tu vida, ahí va a aparecer. Y estaba escuchando ante lo que decía Manolo del residente, ¿no? Que el residente decía, uff, qué duro es esto. Y decía también, ¿qué debo hacer para acostumbrarme y demás? Y yo decía, claro, es que no estamos preparados los sanitarios para encontrarnos con el sufrimiento y para tener herramientas para atender, entender y sostener, acompañar el sufrimiento y acompañar en los momentos en los que la persona se quiebra porque está perdiendo la vida. Y nos hemos identificado con el personaje y entonces, wow, esto se me está escapando de aquí, ¿no? Bueno, pues esos cuidados espirituales, o qué es la espiritualidad, en realidad es la humanidad compartida. Es lo que en el fondo, en la esencia somos, es el dinamismo que tenemos todos los seres humanos que nos lleva a buscar ese anhelo que tenemos de plenitud y de felicidad. Y eso lo tenemos todos. Todos tenemos un anhelo de ser felices en esta vida. Por eso todos en el fondo también tenemos una búsqueda de sentido para esta vida. De hecho, Valformán, que falleció por cierto no hace mucho, él comentaba que en esta vida hay 3 tipos de conexiones, de las conexiones sanadoras, que son la conexión contigo mismo, la conexión con los otros y la conexión con lo otro. Y la conexión con uno mismo tiene que ver precisamente con el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido que yo le doy a mi vida? Porque eso es una de las causas grandísimas de sufrimiento. Si no tengo algo que le dé sentido a mi vida, eso va a ser una causa de sufrimiento. En la relación con los otros tiene que ver con las relaciones armoniosas de amor. El perdón, como estaba diciendo antes María José, es muy importante tener una reconciliación con toda tu vida, el sentido de pertenencia a una comunidad. Y en la relación con lo otro, que es la relación con lo trascendente, la vida no me la he dado yo. La vida se me ha sido regalada. Yo no tengo una vida, la vida me tiene a mí. Y es verdad que hablar de la vida, hablar de la espiritualidad es difícil porque, como decía el autor, entre el pecho y la garganta algo se muere, ¿no? Cuando quieres expresar algo que es tan profundo, lo estoy intentando explicar con palabras, pero es como si yo os hablo del agua. Mira, del agua es la fórmula es H2O, tiene un punto de congelación, un punto de tal, tiene una forma del agua y un color, pero hasta que no bebas el agua no sabrás lo que es el agua. Pues la vida es lo mismo, la vida y la espiritualidad no se habla de ello, se vive, hay que saberlo, hay que vivirlo para saber un poco esto lo que es, ¿no? Bueno, pues decía que en esos 3 tipos de conexiones, la conexión con lo otro es la conexión con eso trascendente que nos sostiene, que estamos sostenidos por algo mucho más allá de nosotros. Entonces, esa trascendencia, a veces hay gente que, bueno, puedo no creer en algo más allá, da igual, tu trascendencia es el legado. ¿Qué vas a dejar en esta vida cuando tú no estés? Que antes de que tú estuvieras aquí no estaba. Es decir, eso es lo que trasciende de ti, lo que atraviesa y asciende, esa es la trascendencia. Bueno, pues como os decía, en esas situaciones de crisis, de sufrimiento, no estamos formados para acompañarlas y son las situaciones donde emerge
lo que en el fondo somos y lo que nos preocupa, como decía María José, ¿qué me preocupa? Es que me voy a morir, ¿por qué me tengo que morir? Entonces, cuando hacen las preguntas a un sanitario y el sanitario no tiene herramientas para contestar, pues nos quedamos bloqueadísimos, o lo que hacemos es pedir más pruebas, porque como no sé qué contestarte, pues te voy a pedir una analítica y te voy a pedir un TAC, a ver, que no te estoy hablando de eso, como decía antes Manolo. Mirad, hay dos cosas, el dolor es el dolor físico, ya sea un dolor físico o un dolor emocional, pero es un dolor físico. El sufrimiento puede estar producido por un dolor físico refractario, pero el sufrimiento va mucho más allá que el dolor. Dice Eric Kassel que los cuerpos duelen, las personas sufren. Y Eric Kassel, en la definición que da el sufrimiento, dice que es el distrés que se produce cuando hay algo que te amenaza la vida y entonces eso que está amenazando la vida no se va a solucionar hasta que se restaure esa situación previa o es trascendida. Y él mismo habla de dos dimensiones, una subjetiva y una dimensión trascendente, ¿no? Y mira, y Ramón Vallés dice que el sufrimiento es el desbalance que se produce entre la amenaza frente a algo que te importa en la vida y el desbalance con que tú crees que no tienes herramientas para solucionarlo. Entonces, el acompañamiento espiritual tiene que ver con descubrir en la persona cuál es el sentido de su vida, descubrir qué es lo que te hace sufrir, porque te lo tengo que intentar acompañar y ayudarte a que tú vayas encontrando tus soluciones. Yo no puedo forzar a que tú aceptes tu enfermedad, yo no puedo forzarte ni siquiera a que tengas un sentido de la vida. No te voy a decir, hombre, ¿cómo no vas a tener sentido de la vida? Si tienes un hijo, pues tendrás que luchar por tu hijo. Yo no puedo decirte cuál es el sentido de tu vida. Dice Javier Barbero que una intervención no solicitada es una agresión. Si alguien no me está pidiendo ayuda, yo no tengo por qué imponerle mi ayuda. ¿Vale? Esto es una de las cosas que tenemos mucho todavía, la idea de que tengo que ayudar al otro. No, yo tengo que estar acompañando al otro, él ya me dirá sus necesidades. Y yo podré, si puedo de alguna manera, facilitarle, que no es forzarle, yo le puedo facilitar herramientas para que él encuentre su sentido a su vida, para que él encuentre la aceptación de la enfermedad que tiene. ¿Y cuáles son las herramientas que utilizamos en el acompañamiento espiritual? Desde luego, por lo menos en el grupo de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, ¿no? Hablamos de 3 actitudes importantes. La primera es y esto sirve para todos, no solo para sanitarios, cualquiera que queramos hacer un acompañamiento, las 3 actitudes más importantes son: la primera, la hospitalidad o acogida. La acogida significa que yo no te voy a enjuiciar, porque tú eres digno. La dignidad nadie me la da ni nadie me la quita. La dignidad es ontológica al ser humano, es la esencia de lo que soy. Somos belleza, bondad y verdad. Todo ser humano. Y como lo que estamos siendo es algo, la conciencia que se está transmitiendo a través de nosotros, todos somos dignos de cuidados y de atención. Entonces, en esa acogida tenemos que reconocer la dignidad del otro y no enjuiciarlo. Otra cosa es que yo pueda estar de acuerdo o no con sus actitudes, son cosas distintas, pero no entro en juicio, porque lo que tengo que hacer es abrir mi puerta para que el otro pueda entrar y lo pueda acoger en mi casa. La tercera actitud de la que se hablaba es la compasión. Mira, el otro día comentando los 3 me decían que los servicios se oye mucho, ¿no? En los sanitarios, ¡ay, qué lástima me da este paciente! Y cuando oímos la palabra lástima, a mí es que me salen, vamos, el picor rápidamente. Es una palabra que utilizamos mucho en español, evidentemente, y confundimos mucho la compasión con la lástima. La compasión no tiene nada que ver con la lástima. La compasión, mira, Social Rinpoche decía que cuando mi miedo toca tu dolor, eso es la lástima. Cuando mi amor toca tu dolor, eso es la compasión. Mira, la compasión es que yo estoy atenta y me doy cuenta de que veo a alguien que está sufriendo. Cuando veo a alguien que está sufriendo, primero me conmuevo. Como le estaba pasando a María José, está recordando incluso algo de alguien a quien ha acompañado, se conmueven las entrañas, eso es la conmoción interna. Y entonces aparecen las emociones, pero como tengo una práctica en gestión emocional, que es lo perfecto que ha hecho ella, no le ha arrastrado. Yo reconozco que frente al que está sufriendo me conmuevo, me aparece
un dolor, porque estoy viendo mi historia en la de él, porque lo que hacemos ahí es una regulación, una corregulación. En realidad no tiene que ver con el otro, tiene que ver con mi historia. Estoy viendo en el otro lo que es mío en realidad. Soy capaz de darme cuenta que me estoy emocionando, que me estoy preocupando porque estoy viendo en esa persona. Ahora mismo me recuerdo, por ejemplo, una vez que tuve que ir a ver una niña que estaba muriendo, tuvo una peritonitis, que tenía 13 años, y recuerdo que cuando llegué a verla, mi hija tenía 13 años en ese momento. Entonces, cuando subí a verla, que estaba en la UCI, me vine abajo, pero en realidad no solamente era esa niña, es que yo estaba viendo a mi hija en esa niña. Entonces tuve que salirme para poder corregularme, para poder gestionar mi emoción, reconocer que era mía, le puse nombre, la respiré y dije, ahora entro. No es verdad, no pude entrar, me tuve que volver ahí. Y tuve que tardar 3 o 4 días y haciendo el intento hasta que uno de los días ya pude entrar conmigo misma, conectada y pude acompañarla. Y ese es el acompañamiento espiritual, realmente, el acompañar a los otros en su sufrimiento y a darles la oportunidad a que puedan expresar cuáles son sus necesidades, que normalmente las del paciente y las de la familia, no solamente el paciente. ¿Cuáles son sus necesidades en cuanto a, bueno, cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué es lo que te preocupa? Muchas veces te están contando, como decía María José, pues me preocupa ver cómo dejo resuelto este problema que no tengo resuelto con mi familiar, que hace años que no me hablo. Y a veces lo que tú haces es, ¿y qué se te ocurre hacer para poder hablar con él? O sea, es un poco facilitar el proceso que se puede hacer cuando se puede hacer. Hay veces que no se puede hacer. Y normalmente, mirad, todos morimos como vivimos. Nuestra muerte depende mucho de nuestra biografía, aunque todos podemos cambiar hasta en el último momento, ¿no? Lo digo porque a veces queremos acompañar a gente para que muera bien, para que muera sano. Por cierto, que esa es la intención real del acompañamiento espiritual, ayudar a que el otro muera sano. Y la gente dice, pero ¿cómo muere sano si tiene un cáncer? Morir sano significa morir íntegro, morir en paz, coherente, sabiendo que la vida que has tenido ha tenido sentido. ¿Que me habré equivocado? Pues claro, nadie venimos con un libro de instrucciones, pero sabiendo que has tenido sentido todo por lo que he vivido, eso es morir sano. Y nuestra idea es intentar ayudar al paciente a pasar del caos a aceptación y encontrarte sano, la sanación. Esa es la sanación, el encontrar sentido a todo lo que ha ocurrido, incluso sentido al sufrimiento. Ese sería un poco el camino que podemos hacer en el acompañamiento espiritual de cualquiera de los pacientes. Luego yo aquí hola, muy buenas tardes. Primero agradeceros esta interesante exposición que me ha llamado mucho la atención por varios motivos, pero quería saber vuestra opinión respecto a un tema muy concreto. Yo he tenido el privilegio de trabajar en el ámbito sociosanitario durante 10 años y la lectura que he sacado es muy parecida a la del ejemplo del R1 que contaba don Manuel. ¿Qué hay que hacer para acostumbrarse a esto? Mi pregunta es, ¿qué se enseña a las facultades? ¿Qué se enseña a las FPs? ¿Qué les cuentan que se van a encontrar cuando llegan a trabajar al hospital? Porque es que no lo entiendo. Ni lo entendí en su momento, ni entiendo que siga ocurriendo ahora. E imagino que con el avatar de los tiempos será una duda mayúscula todavía que en esta sociedad siga creciendo. Gracias. Gracias por la pregunta. La verdad es que tienes toda la razón. Y en las facultades no se nos enseña nada de cuidados paliativos, nos enseñan a curar, nos enseñan... La muerte realmente la vemos como un fracaso. Yo recuerdo perfectamente, aunque acabé hace ya 30 años, cuál era, ¿no? mi filosofía en ese momento, ¿no? El salvar a toda costa, el tal. Y ya no eso, sino recuerdo no hace mucho un compañero ya a punto de jubilarse, el decir, esta persona de 95 años es historia viva, hay que salvarla a toda costa. ¿Cómo que salvarla a toda costa? Quiero decir, estamos dejándonos de lado lo que es esa persona que tiene un final, que lo importante es que se vaya en paz y tranquila. Por supuesto no pudieron salvarla y no sé cuántas salvajadas le hicieron. Entonces, tenemos un déficit muy grande de formación en cuidados paliativos, sobre todo los médicos. En enfermería se enseña más, en psicología tampoco hay tanta formación. Como ejemplo,
Como ejemplo, la medicina paliativa es una especialidad en el Reino Unido desde hace 40 años, desde el año 87. En España no es ni siquiera no es una especialidad, ni subespecialidad, ni siquiera nada. El que quiere formarse porque le interesa el tema, lo hace. Los médicos de paliativos somos como médicos de segunda categoría, cuando es un campo apasionante de formación, de sabiduría también. Es de lo más completo que hay. Y sin embargo, bueno, lo importante es un cirujano que opera un corazón y salva, que no decimos que no sea importante, claro que lo es. Pero la sociedad le da importancia a otras cosas. La sociedad lo que saca normalmente es el 95% de los pacientes con este tipo de cáncer se curan. Nosotros tenemos la desgracia de ver ese 5% que no se curan. Y encima tienen el estigma de decir, ¿por qué he sido yo el que no se ha curado? De todo ese porcentaje que se cura, ¿no? Y gente muy joven, ¿no? O sea, la propia sociedad hace que esto sea un estigma y desde luego no ayuda nada el que los médicos no estemos formados. En general,